Imagínate de pie al borde de un vasto y silencioso valle. Cada pulgada del suelo está cubierta de huesos secos y quebradizos blanqueados por el sol y rotos por el paso del tiempo. El aire a tu alrededor está pesado y quieto, tan quieto que parece casi vivo. Te esfuerzas por escuchar un susurro, un movimiento, cualquier indicio de vida, pero no hay nada. Silencio absoluto. Luego, justo cuando la duda empieza a invadir tu mente y te preguntas si esto es real, un leve sonido perfora la quietud. Los huesos tiemblan, se mueven, chocan entre sí formando figuras que jamás imaginaste posibles. Se forman músculos, la piel cubre las extremidades y en un instante un ejército entero se levanta vivo, respirando de pie ante tus propios ojos. Parece una escena sacada de un thriller sobrenatural o de un sueño vívido. Pero esto no fue ficción. Esta fue la realidad de una visión profética, una que Ezequiel presenció hace miles de años. Y aquí está la parte impactante, habla directamente a tu vida hoy. Pausa por un momento y ponte en los zapatos de Ezequiel, exiliado lejos de su hogar, su pueblo encadenado, su tierra devastada, el templo destruido. La desesperación colgaba sobre Israel como una nube tormentosa. Dios nos ha abandonado, susurraban. Ya no hay esperanza. Puedes sentir el peso de esa desesperanza, esa sensación aplastante de que todo lo que soñaste se ha convertido en polvo. Sin embargo, en esa hora más oscura, Dios actuó no con palabras vacías ni consuelo efímero, sino con una visión tan poderosa, tan viva, que resonaría a través de generaciones. Y aquí está la pregunta para ti. ¿Están los huesos secos de tus propios sueños esperando en un valle de desesperación? ¿Podría esta antigua profecía tener la clave para su resurrección? Si tu corazón está listo para ser testigo de este milagro, comenta 767 y acompáñame en este viaje. Esto es más que una historia, es un mensaje para ti, una revelación que podría cambiarlo todo. Y antes de profundizar más, quiero agradecer a todos los que apoyan este canal con Super Thanks. Tu aliento da vida a estas verdades. Quédate conmigo, porque lo que Ezequiel vio a continuación es aún más asombroso. ¿Estás listo para descubrir el misterio que podría dar vida a tu mundo? El viaje apenas comienza. El misterioso Valle de los Huesos Secos. La profecía de Ezequiel sobre la vida después de la muerte. Debe haber comenzado como cualquier otro día. Nada inusual. Ninguna señal en el cielo. Ningún susurro de lo milagroso. Y sin embargo, en un momento que cambiaría el curso de la historia, Ezequiel, el profeta del exilio, sintió que algo se movía en el aire. El peso de lo divino presionaba sobre él. La presencia del Señor no estaba solo cerca, estaba sobre él. ¿Puedes imaginar eso? Un momento, estás de pie en silencio y al siguiente, el Espíritu de Dios te levanta de tu entorno y te lleva al desconocido. ¿Alguna vez has sentido ese extraño estremecimiento en tu espíritu, como si Dios fuera a mostrarte algo que cambiaría completamente tu comprensión de todo sin previo aviso? Ezequiel fue arrebatado por el Espíritu del Señor. Sus pies ya no tocaban la tierra que conocía. Sus ojos se abrieron a una visión tan vívida, tan escalofriante, que podría haberse confundido fácilmente con una pesadilla. Se encontró de pie en el corazón de un vasto valle, un lugar tan amplio, tan desolado, que parecía extenderse interminablemente en todas las direcciones. Pero este no era un paisaje ordinario. No había árboles, ni ríos, ni criaturas vivas. En su lugar,
La tierra estaba cubierta de huesos, no solo algunos restos dispersos, sino innumerables esqueletos secos blanqueados por el sol rotos. Un cementerio sin tumbas. El silencio era abrumador, el tipo de silencio que grita. Ningún pájaro cantando, ningún insecto zumbando, solo el viento tejiendo a través de costillas y calaveras vacías. La quietud era espeluznante. Puedes sentir el escalofrío que debió haber sentido Ezequiel mientras estaba allí, rodeado por los restos de la muerte. ¿Qué tipo de lugar era este? ¿Quiénes habían perecido aquí? Y lo más importante, ¿por qué Dios lo había llevado a presenciarlo? Imagina si estuvieras en el lugar de Ezequiel, llevado a un valle de muerte, rodeado de símbolos de finalidades. ¿Mantendría tu fe en un momento como este? ¿Preguntarías como lo hizo él en su corazón: Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme aquí? Pero este no era solo un lugar de muerte, era un mensaje grabado en el polvo. Estos huesos no eran aleatorios, eran un espejo, una metáfora divina. Representaban a la casa de Israel, rota, dispersa, espiritualmente muerta. Un pueblo que había perdido su tierra, su esperanza y su sentido de identidad. Dios no llevó a Ezequiel aquí para aterrorizarlos. Lo trajo aquí para revelar una verdad tan vasta que no podría expresarse solo con palabras. Como dice Ezequiel 37:11, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha perdido. Estamos completamente cortados. ¿Cuántos de nosotros hoy llevamos esa misma desesperanza en nuestros corazones? ¿Alguna vez has caminado por tu propio valle de huesos secos, donde tus sueños parecen muertos, tu espíritu se siente vacío y tu futuro parece enterrado bajo la decepción? ¿Cuándo fue la última vez que miraste tu situación y pensaste: no hay salida, pero aquí está el giro divino? Dios no había terminado. La escena que Ezequiel estaba presenciando no era el final de la historia, era solo el comienzo, porque donde nosotros vemos finalidades, Dios ve un fundamento. Donde nosotros vemos ruina, Él ve potencial. En ese valle árido, Dios estaba a punto de revelar un milagro tan impresionante, tan profundo, que resonaría a través de las generaciones. Y ahora, la pregunta se vuelve hacia ti. ¿Estás listo para ver qué sucede a continuación? Podría ser que tu propio valle no sea un castigo, sino una profecía, que lo que parece sin vida en tu vida está a punto de ser tocado por el aliento de Dios. Sigue con esta historia, porque lo que Dios hizo en la visión de Ezequiel no es solo una reliquia de una antigua profecía, es una promesa. Y tal vez estés de pie en tu propio valle ahora mismo, uno que está quieto, seco y lleno de cosas perdidas, pero no te atrevas a mirar hacia otro lado. El viento está comenzando a agitarse de nuevo. Ezequiel está allí, totalmente quieto, rodeado por un silencio tan espeso que parece presionar contra su pecho. El único sonido es el extraño silbido del viento moviéndose entre miles de huesos sin vida, esparcidos como recuerdos olvidados a través del suelo del valle. No hay movimiento, no hay color, no hay rastro de vida, solo huesos quemados por el sol, expuestos y quebradizos, los testigos silenciosos de alguna antigua devastación. Puedes imaginar estar en su lugar. Puedes sentir lo que sería estar entre los restos de una multitud que alguna vez vivió sin explicación, sin contexto, solo el peso de la vacuidad. Seguramente, su corazón late con fuerza en su pecho, su respiración se acelera, su mente profética, tratando de dar sentido a la escena imposible que tiene delante. Y entonces
En ese silencio lleno de huesos, Dios habla, no con truenos ni llamas, sino con una pregunta, una que perfora el silencio y golpea el núcleo mismo de la fe. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Pausa un momento y deja que esa pregunta se hunda en tu espíritu. ¿Qué dirías si Dios te hiciera esa pregunta en tu propio valle de desesperación, cuando todo parece muerto, cuando cada rastro de esperanza parece haberse ido? ¿Puedes seguir creyendo en la vida? Esta no es solo una pregunta teológica, es un desafío a la razón humana, una confrontación divina con las leyes de la naturaleza. Huesos secos expuestos durante quién sabe cuánto tiempo volviendo a la vida, la ciencia dice que no. La lógica dice que no. Incluso las partes más profundas de nuestros corazones quieren decir que no. Y sin embargo, Ezequiel no titubea, no se apresura a responder con sabiduría humana, no intenta impresionar con declaraciones audaces ni ofrecer excusas formadas por el miedo. En cambio, responde con una honestidad reverente y una santa conciencia: «Ah, Señor Dios, solo tú lo sabes». Esa sola frase contiene la humildad de un hombre que entiende sus limitaciones y la majestuosidad de un profeta que sabe de la infinitud de Dios. Es como si Ezequiel estuviera diciendo: si dependiera de mí, esto ya estaría acabado. Pero dado que tú lo estás preguntando, sé que algo más grande está en acción aquí. Así que espero. Muéstrame lo que solo tú puedes hacer. ¿No es esa la postura a la que todos estamos invitados? ¿Cuántas veces encontramos circunstancias imposibles, relaciones rotas, sueños perdidos, enfermedades, sin cura, ruina financiera, trauma emocional, y concluimos inmediatamente: hay salida? Estos no son solo problemas, son nuestros valles de huesos secos, y en medio de ellos, Dios nos pregunta suavemente: ¿puede esto vivir de nuevo? ¿Cómo respondes cuando Él te hace esa pregunta? ¿Te apresuras a decir que no, porque eso es lo que siempre has creído? ¿O te tomas un momento como Ezequiel y dices con temblorosa esperanza: solo tú lo sabes, Señor? Esta pregunta de Dios no está destinada a poner a prueba la inteligencia de Ezequiel, está destinada a activar su fe. No se trata de lógica, se trata de confianza. Y no es solo un momento de una profecía de hace mucho tiempo, es un patrón divino. Una y otra vez en las Escrituras, vemos a Dios desafiando lo que el mundo llama muerto. En Juan 11, Jesús se paró ante la tumba de Lázaro 4 días tarde, según los estándares humanos, y dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. Esta es la misma voz que habla ahora a Ezequiel. Y puede ser la misma voz que habla a tus propios lugares muertos. Esa parte de ti que se rindió, ese capítulo que nunca pensaste que se reescribiría, ese sueño que enterraste bajo años de decepción. Y si Dios te está preguntando ahora mismo: ¿puede esto vivir? Este momento no se trata de tener la respuesta correcta, se trata de tener la postura correcta. Porque cuando Ezequiel dice: solo tú lo sabes, Él abre la puerta para que Dios se mueva libremente. No coloca una tapa sobre lo milagroso, deja espacio para que el poder del cielo entre en el valle. Y ahí es donde muchos lo fallan. A menudo cerramos la puerta antes de que Dios tenga oportunidad de hablar vida. Declaramos cosas muertas que Él todavía está escribiendo. Pero si te atreves, como Ezequiel, a responder con apertura, ¿qué milagros podrían desplegarse ante tus ojos? El valle de huesos secos no se trata solo de Israel antiguo, se trata de nosotros. Se trata de la manera en que Dios ve lo que nosotros hemos dejado de ver.
Se trata de su deseo incansable de insuflar vida en lugares desesperanzados. Y cuando finalmente dejamos de hablar de derrota y comenzamos a escuchar su pregunta, descubrimos que el cielo está mucho más interesado en nuestra restauración que en nuestra resignación. Así que déjame preguntarte si Dios mirara tu vida hoy, las partes rotas, los lugares secos, los rincones olvidados, y te preguntara, ¿puede esto vivir? ¿Cómo responderías? Deja que esa pregunta resuene dentro de ti por un momento, porque la siguiente parte de la visión no solo desafiará tus creencias, puede que despierte el mismo aliento de Dios dentro de tus huesos. ¿Estás listo para lo que viene? De repente la voz de Dios perfora nuevamente el silencio, pero esta vez no es una pregunta, es una orden, una instrucción divina que para cualquier mente racional sonaría completamente absurda. Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que sostiene galaxias en sus manos, mira a Ezequiel y le dice, profetiza a estos huesos, habla a ellos. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre solo en un vasto valle sin vida, mirando pilas de huesos secos esparcidos por la tierra, ahora siendo llamado a hablar con lo que no puede oír, hablar con la muerte misma, hablar con lo que ha sido olvidado por el tiempo. ¿Qué harías si Dios te pidiera hacer algo tan aparentemente irracional? ¿Dudarías? ¿Discutirías? ¿Explicarías? ¿Justificarías por qué no tiene sentido? ¿O confiarías en que si la orden vino de Dios, debe tener un propósito? Aunque tu mente aún no pueda comprenderlo, la mayoría de las personas se habrían desplomado ante la extrañeza de esto. Si alguien hubiera visto a Ezequiel en ese momento, con los brazos levantados, su voz resonando por la tierra árida, habrían pensado que había perdido completamente el contacto con la realidad. Pero el profeta no titubea, no pide aclaraciones, ni trata de ofrecer una alternativa más lógica. Sin protesta, sin demora, da un paso adelante en obediencia, y luego con fe inquebrantable, abre su boca y comienza a hablar. «Oh huesos secos, oíd la palabra del Señor». Deja que esa frase se quede contigo por un momento. Ezequiel no solo está hablando desde la emoción, está proclamando la palabra viva de Dios sobre lo que los ojos humanos han declarado muerto. Puedes imaginarte su voz resonando a través de ese valle vacío, sus palabras cayendo sobre los restos silenciosos de una multitud olvidada. Para el mundo podría haber parecido un loco, pero en los ojos del cielo, él se estaba convirtiendo en un recipiente para la resurrección. Y si esto es exactamente lo que Dios te está llamando a hacer en tu propio valle, hablar vida a los lugares que otros han abandonado, declarar sanidad sobre una situación que todos los demás han etiquetado como terminal, proclamar las promesas de Dios sobre tu futuro cuando tu pasado sigue gritando, ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que hablabas en el vacío como si tus oraciones cayeran sobre oídos sordos? Pero, ¿y si como Ezequiel tu obediencia, tu disposición a hablar fuera la chispa que pone en marcha el milagro? Ese es el principio divino que a menudo olvidamos. Los milagros casi siempre son precedidos por obediencia que no tiene sentido, como Noé construyendo un arca en medio de una sequía, como Moisés levantando su bastón sobre el mar Rojo con el ejército de Faraón cerrándose, como Josué rodeando Jericó, mientras los muros se burlaban de ellos con su silencio. En todos los casos, la instrucción desafiaba la lógica, pero cuando obedecieron, ¿qué sucedió? Lo imposible ocurrió. Ezequiel obedece, habla, y entonces comienza. Al principio es sutil,
un leve ruido distante y poco claro. Pero luego crece un extraño ruido, un temblor bajo la tierra. Los huesos se mueven. Uno a uno comienzan a temblar, a deslizarse, a encontrar su camino de regreso unos a otros, espina a cráneo, costilla a esternón, hombro a socket. Puedes verlo en tu mente. Un caos sagrado desplegándose ante Ezequiel hueso, uniéndose a hueso con una precisión divina. Debe haber sido surreal. Una escena que pertenecía más a un sueño o una visión que a algo que se asemejara a la realidad. Y sin embargo era real. Justo frente a él, la muerte estaba respondiendo a la palabra del Señor. Una historia de horror, al revés, una donde lo aterrador se convierte en sagrado y donde lo grotesco se transforma en gloria. Y aquí está la verdad que debería hacer temblar tu espíritu. Si los huesos pueden responder a la palabra de Dios, también puede tu situación. Si los restos sin vida y fragmentados pueden unirse por la obediencia profética, ¿qué te hace pensar que tu matrimonio, tu llamado, tu salud, tu esperanza están más allá de la reparación? ¿Qué tal si Dios está esperando a que profetices? Y si Él no está pidiendo comprensión sino fe, podría ser que tu valle no sea un lugar de castigo sino un escenario para la resurrección. Que lo que parece un final sea realmente el comienzo de una reconstrucción divina. Demasiado a menudo subestimamos el poder de la palabra. Pensamos que es solo ruido a menos que veamos resultados inmediatos. Pero los huesos se movieron porque Ezequiel habló. No esperaron a sentirse listos. Respondieron al sonido de la obediencia. Esa es la naturaleza de la autoridad espiritual. No suplica por señales. Declara la verdad frente a la vacuidad. Entonces, ¿cuáles son los huesos en tu vida? Las áreas rotas por las que dejaste de orar, los sueños de los que dejaste de hablar porque han estado en silencio durante tanto tiempo. ¿Qué sucedería si hoy te pusieras de pie en tu propio valle y comenzaras a hablar nuevamente, a llamar las cosas no como son, sino como Dios dice que serán? Romanos 4:17. Puede que pienses que es una tontería, que ya es demasiado tarde, que nadie está escuchando. Pero ¿y si el cielo está escuchando? ¿Y si los huesos ya están temblando debajo de la superficie, esperando solo a que tu voz los despierte? No tengas miedo de parecer un tonto ante los ojos del mundo. Dios siempre ha usado las cosas necias para confundir a los sabios. Y tal vez el siguiente sonido que escuches será el inconfundible ruido de la vida, regresando a lo que alguna vez se pensó perdido para siempre. Prepárate, porque esta historia aún no ha terminado. Los huesos pudieron haberse reunido, pero algo aún más grande está por suceder. La transformación en el valle no ocurrió de inmediato. No fue un milagro instantáneo. No hubo un relámpago que despertara de repente a los muertos, ni un grito divino que convirtiera el polvo en guerreros en un solo latido. En cambio, lo que se desplegó ante los ojos de Ezequiel fue un proceso divino, paso a paso, momento a momento, una secuencia santa que revela cómo Dios a menudo elige trabajar no solo en valles de muerte, sino también en el terreno oculto de nuestras vidas. Primero vino el sonido, no de avivamiento todavía no, sino de alineación. Un estruendoso, estremecedor ruido llenó el valle mientras innumerables piezas de esqueletos respondían a la palabra que Ezequiel había pronunciado. Los huesos se golpearon y chocaron buscando su lugar legítimo, moviéndose con propósito. Los fémures rodaron a través del suelo agrietado y encontraron las pelvis que esperaban. Las vértebras se unieron formando espinas dorsales una vez más. Las costillas
se enrollaron alrededor de las espinas como escudos listos para proteger corazones que aún no latían. Era como si un gran rompecabezas cósmico se estuviera ensamblando no por manos humanas, sino por mandato divino. Imagínate de pie en ese valle, presenciando esa tormenta de huesos secos cobrando vida. Temblarías, gritarías de asombro o caerías de rodillas en miedo. Creerías lo que tus ojos están viendo. Podrías confiar en que el caos tenía un propósito, que el ruido no era destrucción, sino restauración, y luego tejido. Sin que ningún humano interviniera, los tendones y ligamentos comenzaron a estirarse a través de los marcos, entrelazando fuerza en forma. Los músculos se envolvieron firmemente alrededor de los huesos. Las fibras que una vez se desintegraron en polvo, ahora palpitaban con propósito. Era como ver al Creador reproducir Génesis en cámara rápida. El valle, antes que silencioso y estéril, estaba convirtiéndose en otra cosa. No estaba vivo aún, pero indiscutiblemente se estaba preparando para ello. Aún continuó el proceso. La piel cubrió lo que antes era crudo y expuesto. Donde antes solo había restos blanqueados por el sol, ahora había cuerpos completos, enteros, miles de ellos. Yacían sobre el suelo del valle, quietos y silenciosos, como si descansaran entre la muerte y el destino. Tenían forma, tenían estructura, pero aún no tenían aliento. Y ahí está el misterio divino, oculto en este proceso. Dios no revivió los huesos con un solo acto. Lo desplegó gradualmente, justo como Él lo hace en nuestros propios viajes. ¿Por qué Dios elige moverse de esta manera? ¿Por qué las capas, la espera, las etapas? Tal vez porque cada capa enseña algo sagrado. Cuando los huesos se juntan, aprendemos el valor de los cimientos. Cuando los músculos crecen, aprendemos la fortaleza a través de la aplicación. Cuando la piel se forma, vemos la emergencia de la identidad. Pero el aliento, eso solo puede venir del Espíritu de Dios. ¿No es esto tan similar a nuestra propia transformación? Piénsalo. Cuando primero nos volvemos hacia Dios, rara vez experimentamos un cambio completo de la noche a la mañana. Más a menudo, Dios trabaja dentro de nosotros como lo hizo en ese valle, formándonos en silencio, moldeándonos pacientemente, insuflándonos vida en etapas. Primero comenzamos a captar verdades espirituales. Nuestros huesos se unen a medida que comenzamos a entender el Evangelio. Formamos nuevos hábitos, ponemos nuevas bases. Luego, a través de pruebas y desafíos, nuestra fe desarrolla fuerza y resistencia, como los músculos que crecen con el tiempo. Y lentamente nuestro carácter se transforma. Nuestro habla cambia. Nuestras relaciones se transforman. Nuestras prioridades se alinean. Eso es la piel formándose, la evidencia visible del cambio interior. Pero incluso con todo eso, aún falta algo vital: el aliento. Sin el Espíritu, somos solo formados, pero no estamos vivos. Podemos parecer completos por fuera, pero sin el aliento de Dios, seguimos inmóviles. Por eso Jesús dijo, en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No importa cuánto maduremos, crezcamos o intentemos, la verdadera vida solo viene de Dios mismo. Y este proceso también nos enseña cómo esperar. ¿Cuántos de nosotros nos frustramos cuando el cambio no llega tan rápido como quisiéramos, cuando nuestras oraciones parecen resonar sin respuesta, cuando estamos en medio del valle y todo lo que vemos es estructura sin espíritu? Pero la visión de Ezequiel nos dice algo profundo. El hecho de que no esté terminado no significa que no esté sucediendo. Tal vez
Ahí es donde te encuentras ahora. Has visto algo de progreso. Las cosas han cambiado. Las bases se han formado. Ya no estás disperso. Pero aún no has sentido el aliento. No todavía. ¿Te rindes o confías en el proceso? Puedes creer que incluso cuando no ves movimiento, Dios sigue formando algo debajo de la superficie. ¿Y qué pasa con aquellos por los que has estado orando? Ese hijo pródigo que aún está lejos de casa, ese cónyuge que sigue inmóvil, ese amigo luchando contra la adicción que parece atrapado en una recaída. Y si sus huesos ya comenzaron a moverse y tú aún no lo has visto, y si Dios está haciendo el trabajo oculto, primero poniendo las bases antes de insuflarles vida, no debemos rendirnos a mitad del proceso. Dios no abandona lo que comienza. Filipenses 1:6 nos recuerda: aquel que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa promesa te incluye a ti, incluye a aquellos a quienes amas, e incluye cada valle de huesos secos por el que hayas pasado. Así que no despreciemos el proceso, no maldigamos la espera, no desestimemos los milagros lentos solo porque no llegan con fuegos artificiales. Confía en el sonido de los huesos moviéndose, confía en la costura invisible de los tendones, confía en que Dios nunca para hasta que el aliento entre, porque la próxima parte de la historia, ahí es cuando todo cobra vida. ¿Estás listo para ver cómo Dios termina lo que empieza? Ahora llegamos al clímax, el momento en el que el misterio, el asombro y el poder divino convergen. Ezequiel está en el centro del valle, rodeado por un ejército de cuerpos. Ya no son esqueletos, ya no son marcos sin vida en el polvo, son formas completas enteras, piel extendida sobre músculos, músculos unidos a los huesos. Se ven humanos, se ven listos, pero algo es inconfundiblemente incorrecto. No se están moviendo. Miles de cuerpos perfectamente ensamblados yacen inmóviles sobre el suelo del valle, sin aliento, sin un destello de vida detrás de sus ojos, sin sonido, solo la quietud de cuerpos sin alma. Es una escena espeluznante, una multitud formada para un propósito, pero completamente impotente. Y ahí es cuando Dios habla nuevamente. Una segunda instrucción más asombrosa que la primera: profetiza al aliento. Profetiza, hijo de hombre, y di al aliento: así dice el Señor, Dios, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 37:9. Una vez más, Ezequiel no discute, no duda, obedece. ¿Puedes imaginarlo? Un profeta solitario de pie entre cuerpos sin vida, levantando su voz a los vientos, ordenando al aliento de Dios que se mueva. ¿Cuán audaz debió haber sido eso? ¿Cuán extraño y sin embargo, cuán santo? Y luego sucede. Sin previo aviso, el Espíritu de Dios entra en el valle como un viento arrollador. No viene de una sola dirección, sino de las cuatro esquinas de la tierra, como si la propia creación exhalara a la orden de Dios. De repente los pechos sin vida se levantan con aire. Los ojos se abren de golpe. Los miembros comienzan a moverse. El silencio se rompe con el sonido del aliento del movimiento de la vida, regresando donde la muerte había reinado. En momentos comienzan a ponerse de pie primero uno, luego docenas, luego cientos, hasta que finalmente un vasto y poderoso ejército se pone de pie. El mismo suelo que una vez susurraba con la muerte, ahora tiembla bajo el ritmo de la vida. Lo que una vez parecía derrota, ahora se erige como un destino cumplido. Pero esto no es solo una escena dramática de una antigua profecía, es una revelación divina destinada a conmover nuestras almas hoy. Porque
¿De qué sirve estar formado sin ser lleno? ¿De qué sirve una estructura perfecta sin aliento? Los cuerpos tenían todos los componentes correctos. Estaban completos en apariencia, pero vacíos en esencia. ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos en esa misma condición? Es posible tener todo en su lugar, asistiendo a la iglesia, sirviendo en el ministerio, leyendo la Escritura a diario y aún carecer de lo único que da vida verdadera. Podemos caminar por la vida con todas las señales exteriores de fe, pero sin el fuego interior. Este momento en la visión nos recuerda que el Espíritu de Dios no es opcional, es esencial, no es un extra, es el aliento mismo. Sin el Espíritu, somos estatuas bien vestidas. Sin el Espíritu, las iglesias se convierten en tumbas silenciosas. Sin el Espíritu, los ministerios se vuelven mecánicos, los corazones se vuelven pesados, las vidas se convierten en rutina. ¿Cuántas veces nos conformamos con la formación sin transformación? ¿Cuántas veces buscamos sistemas y estrategias cuando lo que realmente necesitamos es el aliento? Y aquí hay algo aún más sorprendente. Dios nos sopla el aliento directamente en los cuerpos. Le ordena a Ezequiel que llame al aliento. Le invita a asociarse con él en el milagro. ¿Por qué Dios podría haberlo hecho todo por sí mismo? Pero él quería que su siervo estuviera involucrado. Esto nos dice algo profundo. Aunque la vida viene solo de Dios, Él a menudo elige liberar esa vida a través de nosotros. Nos invita a interceder, a declarar, a clamar en nombre de los muertos. Tus oraciones, tus palabras, tu obediencia pueden convertirse en un canal a través del cual el Espíritu sopla. Cuando oras por avivamiento en tu familia, en tu iglesia, en tu generación, no solo estás esperando, estás profetizando. Cuando intercedes por alguien en dolor, estás repitiendo el mismo mandato que Ezequiel proclamó en el valle. Ven, oh aliento de Dios, llena este lugar, levanta estos huesos secos. Paremos a reflexionar. ¿Dónde en tu vida sientes que eres uno de esos cuerpos sin vida? ¿Dónde has hecho todo bien externamente, pero aún te sientes vacío por dentro? Tu matrimonio puede estar bien estructurado, pero ¿ha entrado el aliento en él? Tu ministerio puede estar organizado, pero ¿está vivo? Tu rutina espiritual puede ser consistente, pero ¿es vibrante? Tal vez la pieza que falta no es más esfuerzo, es rendición. Es la invitación para que el Espíritu haga lo que solo Él puede hacer. ¿Te atreverías a levantar tu voz hoy y clamar: ven Espíritu Santo, sopla sobre esta área de mi vida, despierta lo que ha estado en silencio, enciende lo que se ha enfriado, restaura lo que parece perdido, porque cuando el Espíritu viene todo cambia. Lo que antes parecía sin vida comienza a latir con potencial divino. Lo que una vez estuvo enterrado comienza a levantarse con propósito celestial. Y ahora no te encuentras solo como receptor de la vida, sino como portador de ella. Al igual que Ezequiel, te conviertes en un profeta en tu propio valle. Llevas la autoridad para hablar aliento en lugares secos, para despertar a otros, para llamar ejércitos fuera de las tumbas. Esta no es solo la historia de Ezequiel, es la tuya. Es un plano de lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Así que hoy recuerda esto: Dios aún está soplando y está buscando a aquellos que se pondrán de pie en el valle, levantarán su voz y creerán que el viento vendrá. Serás uno de ellos. Hablarás a los huesos, llamarás al aliento, porque el próximo gran despertar puede comenzar con las palabras que te atrevas a hablar justo aquí, justo ahora. Después de ser testigo de lo inimaginable,
los huesos reunidos, la carne restaurada y el aliento de Dios, despertando a todo un ejército. Ezequiel podría haber quedado fácilmente allí de pie en un asombro absoluto, abrumado por lo que había visto. Pero Dios no lo dejó en el asombro sin entendimiento. No permitió que el profeta se alejara preguntándose qué significaba todo esto. En cambio, Dios abre los oídos de Ezequiel a algo aún más poderoso que la visión misma, la interpretación, una revelación tan profunda que resuena a través del tiempo y llega a tu vida hoy. Hijo de hombre, dice Dios a Ezequiel su voz, ahora suave, íntima, directa. Estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Puedes imaginar el peso de esas palabras penetrando en el corazón de Ezequiel el valle de muerte que acababa de presenciar esos restos sin vida dispersos? No solo era un símbolo de tragedia, era un espejo. Representaban al pueblo de Dios, los elegidos, los amados, los llamados por su nombre. Y ahora estaban siendo comparados con la imagen más desesperanzadora imaginable, huesos secos blanqueados por el sol. Pero Dios no ha terminado. Continúa. Ciertamente, dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se ha perdido y estamos completamente cortados. Eso no era solo una metáfora poética, era la condición real del corazón de Israel. El pueblo estaba exiliado, disperso en una tierra extraña, el templo en ruinas, su identidad destrozada. Se sentían olvidados, abandonados, como si el pacto hubiera sido roto más allá de toda reparación. ¿Alguna vez te has sentido así, que tu vida se había fragmentado tanto que parecía que ni siquiera Dios podía alcanzarte? Tal vez hayas caminado por tu propio exilio espiritual temporadas donde las oraciones parecían no ser escuchadas, donde la pérdida silenció tu voz, donde la fe se convirtió en un recuerdo en lugar de un movimiento. Puedes relacionarte con ese grito profundo: estoy cortado, ya no hay esperanza. Pero aquí, justo aquí, es donde el corazón de Dios brilla más intensamente. Le dice a Ezequiel, profetiza a ellos: diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de ellos, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Ves lo que está pasando? Dios no solo reconoce su desesperación, Él responde a ella. Promete invadir las tumbas en las que ellos han caído, no solo tumbas físicas, sino emocionales, espirituales. Las tumbas de vergüenza, miedo, adicción, arrepentimiento. Él no espera a que su pueblo encuentre una salida. Él dice: abriré vuestros sepulcros. Él es el Dios que entra en la oscuridad, el Dios que nos llama cuando ya no tenemos fuerzas para movernos, y no se detiene ahí. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra. Esto no es solo acerca de una restauración nacional, se trata de una resurrección personal. No basta con que Dios los saque, Él quiere llenarlos con algo eterno, su espíritu, su mismo aliento, el mismo aliento que se cernía sobre las aguas en Génesis, el mismo aliento que levantó a Jesús de la tumba, el mismo espíritu que ahora mora en los que creen. Esto es más que una promesa, es un pacto de intimidad. Dios no solo quiere arreglar tus circunstancias, Él quiere llenarte de Él mismo. Puedes ver cómo esta visión se extiende mucho más allá del tiempo de Ezequiel. No es solo la historia de Israel, es tu historia. Es la historia de cada creyente que alguna vez se ha preguntado si Dios aún los ve, los escucha, si aún tiene un plan para ellos. A través de Cristo, esta visión se cumple a un nivel más profundo. Las tumbas del pecado han sido abiertas. La maldición de la muerte ha sido rota.
y el Espíritu Santo ha sido derramado no solo para revivir, sino para morar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios va a tales extremos? Él da la respuesta claramente. Entonces, sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. El milagro no es solo para tu beneficio, es una revelación de quién es Él. Cada acto de resurrección, cada aliento de esperanza, cada restauración es un testimonio no solo de su poder, sino de su presencia, de su fidelidad, de su amor imparable e inquebrantable. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué parte de tu vida se siente enterrada hoy? ¿Qué área yace silenciosa sin vida, sin tocar por demasiado tiempo? ¿Qué relación has declarado demasiado rota? ¿Qué sueño has enterrado bajo la decepción? ¿Qué llamado has silenciado por miedo? Podría ser que esos sean los lugares donde Dios quiere soplar de nuevo. Podría tu tumba convertirse en la plataforma para su gloria. Y aquí está la verdad, que puede despertarte tu restauración. No es solo acerca de ti. Se trata de todos los que serán testigos de lo que Dios hace a través de ti. Cuando Él te saque, te dé aliento, te levante de la desesperación, se convierte en un testimonio vivo, un mensaje para el mundo de que Él no ha terminado, que Él es quien dice ser. Entonces, no enterres lo que Dios aún quiere resucitar. No escondas lo que Él está listo para sanar. Deja que Él te lleve de nuevo al valle, no para asustarte, sino para mostrarte lo que está a punto de restaurar. Él es el Dios que abre sepulcros. Él es el Dios que sopla de nuevo. Él es el Dios que dice, sabéis que yo he hablado y lo he hecho. Lo dejarás hacer en ti, dejarás que tu vida se convierta en la prueba. La visión de los huesos secos no es solo una historia de resurrección. Es una declaración divina, una profecía viva que atraviesa el tiempo y el espacio, susurrando a nuestras vidas con una verdad atemporal. Nada está más allá del poder restaurador de Dios. Ninguna situación está irremediablemente perdida. Ninguna herida es demasiado profunda. Ningún pasado está tan roto que el Creador no lo pueda reescribir con propósito, sanidad y gloria. Cuando miramos el valle que Ezequiel vio, no solo estamos mirando hacia la historia antigua, estamos mirando en un espejo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos caminado por valles que se sintieron como tumbas? Momentos cuando la esperanza parecía enterrada, cuando las relaciones se desmoronaban, cuando los sueños se desintegraban en silencio. Tal vez estás en uno de esos valles, ahora preguntándote, ¿pueden estos huesos vivir? Esta visión da una respuesta no solo con palabras, sino con aliento, movimiento y transformación. Pero también nos enseña algo más profundo. La restauración de Dios nunca es solo para nuestro beneficio, es para su gloria. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice Dios. Ezequiel 37:14. Cada milagro, cada avance, cada resurrección en tu vida no es simplemente acerca de tu supervivencia. Se trata de revelación para que el mundo vea quién es realmente Dios. Ezequiel vio cómo los huesos se reorganizaban, vio cómo se formaban los músculos, vio cómo los cuerpos respiraban, pero la visión no terminó allí. Dios habló una promesa que iba mucho más allá del espectáculo. Abriré vuestros sepulcros, os traeré a vuestra tierra, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. No solo existir, sino vivir. Esta promesa no solo se trataba de traer a los israelitas de vuelta a su tierra natal, se trataba de restaurar su identidad, su propósito, su conexión con el Dios que nunca dejó de amarlos. Para un pueblo que se sentía olvidado, abandonado y espiritualmente muerto, la voz de Dios resonó con un amor imparable. No he terminado.
no me rindo con vosotros, os traeré de vuelta. ¿Qué significa eso para ti? Tal vez has intentado todo para arreglar tu vida externamente. Has organizado las piezas, has reconstruido la estructura, has seguido las rutinas, pero aún no hay aliento. No estás solo. Muchos de nosotros sabemos lo que es verse bien por fuera, pero sentirse insensibles por dentro. Pero Dios dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros. La restauración que Él ofrece no es cosmética, es transformacional y no solo espiritualmente. La restauración de Dios es integral. Él no solo sana tu alma, Él toca tus emociones, tu salud, tus relaciones, tu llamado. Su plan no es mejorar tu vida, es resucitarla. The deeper truth that we learn through the valleys and the restoration God offers is this: it's not merely about being saved from our difficulties, it's about being intimately acquainted with the one who saves. It's not about the restoration of our circumstances alone, but about the restoration of our relationship with the Creator. When God says, "Then you shall know that I am the Lord," He's calling us into a deeper revelation of His presence and His faithfulness, not just a mental understanding of facts. Consider the profound intimacy God offers through these trials. For Shadrach, Meshach, and Abednego, the furnace was not merely a test of faith. It was where they encountered the fiery presence of God in a way that no other moment could have shown them. In the furnace, they saw the divine presence, not in some theoretical way, but in a way that transformed them. Similarly, Daniel didn't just learn about God's power through prayer alone. It was in the lion's den, when all hope seemed lost, that he was literally saved by God's hand, proving His power and presence in a way only that trial could reveal. Even Jonah's journey from defiance to darkness inside the belly of the fish was not just punishment, it was the turning point of revelation. It was there in the depths of his disobedience that he encountered the vast mercy of God, something he could never have known had he remained on the dry land of comfort. In all of these stories, God's glory wasn't revealed before the trial, it was revealed within it. It was in the heat of the furnace, the depths of the den, and the darkness of the sea that God showed His true nature, one that rescues, redeems, and reveals Himself in ways we could never imagine. So what does this mean for us? Can we begin to see our struggles and valleys not as obstacles to overcome, but as invitations to deeper intimacy with God? Can we view the trials of life as stages for God to reveal His power, His mercy, and His unshakable love? What if the very places that seem to be our undoing are the spaces where God wants to show us who He is, most intimately, the broken relationship? It's an opportunity to experience God's healing nature. The financial crisis. It's a place where you can see Jehovah Jireh, your provider, at work. The addiction, grief, or doubt. They could be the doorway to discovering God's overcoming strength and faithfulness in a way that nothing else could show you. In the same way, your valley of dry bones isn't just a symbol of destruction. It's a place where God can breathe new life into the dead things of your heart, your dreams, your relationships. Those dry bones aren't just remnants of what was once living. They are the foundation upon which God can build His miraculous work. But here's the comfort: God never wastes our pain. No matter how broken, how shattered, or how dark it may seem, God uses everything. Every tear, every silent prayer, every moment of despair, He can use it all to display His glory. When we hand Him our ashes, He makes beauty. When we give Him our brokenness, He builds restoration. This is where the shift happens. It's not about what we know in our heads. It's about knowing God in a deeper, more personal way through our experiences, our trials, and our restoration.
It's about encountering Him in the valley, not just hearing about Him from afar. When God says, "Then you shall know that I am the Lord," He's offering us something far greater than knowledge. He's offering us Himself. Through the valley, through the bones, through the ruins, He's calling us into a deeper relationship with Him. Are you ready to hear His voice? Are you willing to let Him breathe life into the dry places in your life? Because, as Ezekiel's vision shows us, when God breathes, everything changes. What a powerful truth! Our most intimate knowledge of God often comes through our deepest trials. It's in the valleys, the broken places, and the seasons of despair that we encounter His presence in a way we never could have during times of comfort. It's when we've been stripped of all our own strength and we stand at the edge of our own limitations that we truly discover the depth of God's power and love. This isn't just a theory, it's a reality. In the darkest moments when everything else fades away, it's God who remains. It's His whisper, His breath, His presence that sustains us. That's when we know not just about God, but who He is. The God who resurrects, who breathes life into the lifeless, and who turns our graves into gateways for His glory. And as you so rightly said, it's not just about us. Our restoration becomes a testimony. When God breathes life into our dry bones, we don't just hold on to that victory for ourselves. We carry it into the world as proof of His faithfulness. Our brokenness becomes a platform for His miraculous power. The same God who transformed us is the same God who can transform others. And just as Ezekiel's vision was a message to the Israelites, so too is your story a message to those around you that no place is too hopeless for God to restore. So yes, ask yourself, what are your dry bones? What parts of your life feel beyond repair, beyond hope? Have you already given up on them? Or are you ready to invite God to breathe life back into them, to reveal Himself in the midst of your struggle, to show you not just a solution, but a deeper understanding of who He is when you pray? Don't just ask for a fix, ask for revelation. Ask God to show you His glory in the valley. Ask Him to give you eyes to see that even in the darkest places He is there. He's still the God who calls the dead to life. And when He does, you will rise not just restored but transformed, carrying His breath, His power, and His testimony into the world. May you, like Israel, rise from your graves, not just healed but awakened. And in the awakening, may you come to know Him in a way that changes everything. Because when He breathes into you, even the driest bones can dance again. This message is powerful and deeply stirring. The vision of the dry bones in Ezekiel speaks to us in such a profound way, reminding us that no matter how hopeless or lifeless things may appear, God has the power to restore and revive. It isn't just about restoration, it's about purpose. God doesn't just want to bring us back to life, He wants to bring us back to His purpose for us. That's the heart of this vision, and it's a heartening reminder for all of us to keep pressing forward in faith, especially when things seem at their lowest. You've posed such important and thought-provoking questions. What dry bones are scattered across our lives? What graves have we accepted as permanent that God is preparing to open? Where have we called things dead that heaven still calls destined? These are powerful questions because they challenge us to reframe our perspective and see beyond the circumstances. God is always at work, even in the places where we've given up hope. And what a vital reminder that our restoration isn't just for us, it's for His glory. Our testimony of how God has worked in our lives becomes a beacon for others, a message that nothing is too far gone for God. Your restoration will become someone else's breakthrough. So let this be the moment where we rise up,
speak out and prophesy over the valleys in our lives, just as Ezekiel did. When we act in faith and obedience, God will breathe life into what seems impossible. Whether it's a dream, a relationship, or a part of our spirit that feels like it has died, we can trust that God is not finished. As you said, may we come to know Him more deeply through these valleys, and may our lives become living testimonies of His power and faithfulness. Let's walk into that season of renewal where we step out of the graves and into the purpose that God has for us, knowing that we serve a God who resurrects, restores, and reveals Himself in the most powerful ways. May we all hold on to the truth that God is not done with us yet. Keep walking in faith, stay expectant, and keep believing that your valley will live again.